pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá.
날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자골되는 것 예수가 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 만석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 영원한 힘을 위대하시며 모든 신 가운데 크시도다. 오라 우리가
Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, ¿no? Realmente Dios nos permite un día tan hermoso, ¿no? Para poder escuchar su palabra, para poder estar unidos entre los hermanos y así avanzar, ¿no? Creciendo espiritualmente, recibiendo de la palabra del Señor. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 264 del Himnario Bautista. Himno 264, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor, de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecar, goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo, Señor, pronto quiero dejar, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás, ya para siempre conmigo estarás. Por su sangre estamos cerca de Él, ¿no? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Él nos ha hecho hijos y nos ha comprado, ¿no? Con su sangre para volver hacia Él. Por Él somos justos, santos y perfectos y podemos presentarnos ante el Padre, ¿no?
Solamente debemos agradecer por la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Es el coro, ¿no?, que dice estas palabras. Solo por Jesucristo, ¿no?, hemos recibido la salvación y Él nos ha limpiado de todo pecado. Recordemos siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, como está escrito, ¿no? Solo por Jesucristo alcanzamos la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 220. Himno 220, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y sus pialas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor.
mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, dice esta alabanza, ¿no? El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Él nos guarda, ¿no? Él nos cuida. Él se ha llevado en la cruz, ¿no? Nuestras enfermedades, nuestros pecados, cualquier situación y aflicción que tengamos, Él se lo ha llevado. Lo cargó en la cruz, ¿no? Por lo tanto, Él nos ha hecho perfectos, justos y santos, ¿no? De esa manera podemos presentarnos y avanzar conforme a la fe por mediante su Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida, ¿no? Para poder predicar el Evangelio, para ir al mundo y a las naciones, ¿no? Y decir, ¿no? Hablar, Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Él nos ha dado la salvación. Por Él somos justos. Por Él somos perfectos. Por Él somos santos. Solamente por su palabra, por su sacrificio. Eso es lo único que podemos presentar ante Dios, ¿no? Sí, también invitamos, ¿no? A los hermanos que están presentes puedan pasar al frente para poder escuchar así mucho mejor la palabra, ¿no? Y para que se vayan acomodando los que vienen llegando. También apagar nuestros celulares, ¿no? Yo voy a apagar mi celular para poder escuchar o ponerlo en modo de silencio. Y si tienen alguna cosa que hacer en este momento, puedan hacerla ahora, ¿no? Para escuchar con atención la palabra de nuestro Señor mediante el siervo. Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 143. Himno 143, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ella
es mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a dar inicio al servicio dominical y para esto voy a invitar al diácono René Calle, por favor, para que pueda orar. Voy a pedir también a los hermanos que están en la parte de atrás, si pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio, por favor. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, oremos. Dios Padre, Señor, agradecidos una vez más porque por su misericordia nosotros podemos estar reunidos, Señor. Todo el tiempo, cada día usted nos permite su palabra, Señor, para edificar nuestros corazones, para guiar, para dirigirnos, Señor, hacia su voluntad, Señor. En este día también, Señor, toque el corazón, Señor, de cada miembro, invitado, participante de este culto especial, Señor. Les rogamos en esta
mañana, Señor, su gracia sea derramada una vez más, Señor, sobre cada oyente para que pueda abrir el entendimiento y recibir este mensaje tan glorioso, este mensaje tan claro y tan bendito, Señor. Así también, Señor, usted está preparando el corazón de todos los participantes para el bicentenario, Señor, esta actividad tan grande a nivel nacional, Señor, a nivel mundial, Señor. Usted se manifestará a través de sus siervos por medio de su palabra, por medio de la iglesia, Señor. Así encomendamos esta reunión, este día especial, Señor, y su palabra pueda dirigirnos, pueda ayudarnos una vez más y fortalecer nuestros corazones, Señor. Todo esto encomendamos en sus manos, Señor, y damos gracias orando en el santo nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana entre todos los hermanos que están presentes, quien desea compartir su testimonio, glorificar el nombre de Dios. Antes de invitar a algunos hermanos. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos. Realmente nosotros estamos bien agradecidos con Dios porque solamente a través de su misericordia también este tiempo hemos podido nosotros participar de del campamento de inglés, ¿no? No estábamos, no estaba en los planes de que el grupo pueda viajar también porque teníamos mucha dificultad en cuanto a los permisos, más aún todavía en cuanto a los pasajes, que 3 de los integrantes teníamos esa dificultad. Y aún el día miércoles, hablando más o menos como a las 7 de la noche, nosotros habíamos decidido, ¿no? Creo que no viajamos, pero ya cerca a las 12 de la noche del mismo día, nuevamente, ¿no? Los mismos hermanos decían, Dios va a proveer, tenemos el corazón dispuesto para viajar y aunque no hay el dinero, no hay la posibilidad, pero Dios va a preparar. Y evidentemente Dios ya tenía preparado a sus hijos, ¿no? Ya habían preparado los medios para que podamos viajar. Quisiera leer esta palabra en 2 Corintios, el capítulo 6, el verso 10, que dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no como teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice. En ese momento nosotros no teníamos ni la posibilidad, tal vez ni las esperanzas de poder viajar al campamento, pero ya mi esposa también ese día justo bajó a la ciudad, pero a través de sus hijos también Dios ya había tenido preparado el monto exacto para los 3, para que nosotros podamos viajar al campamento. Y verdaderamente, una vez más, ¿no? A través de Dios, a través de su palabra, nosotros podemos entender que realmente no es nuestro esfuerzo, no es tal vez nuestra capacidad, sino que es la gracia de Dios. Si Dios quiere, aunque no haya nada, así mismo nos va a enviar, ¿no? Entonces, por eso quiero agradecer a Dios en esta mañana y también muy agradecido con Dios porque nos permitió participar también, ¿no? Y apoyar allá en el campamento también de inglés, que estuvimos allá el último día aún, ¿no? En los pasajes exactamente nos dio la cantidad exacta como para que vayamos y podamos volver también, hermanos. Amén. Eso quiero agradecer a Dios. Adelante, evangelista.
Buenos días, hermanos. Estoy agradecido, ¿no?, a Dios por este tiempo que Dios nos permite y avanzar, ¿no?, juntamente con la iglesia. Voy a ver un versículo de la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esta vez estaba el pastor Terry en el campamento de inglés. Era algo muy impresionante, muy lindo, ¿no? Podíamos tener al principio, ¿no? Evangelista Adán fue con Evangelista Rodrigo, mientras nosotros estábamos en Perú en el campamento mundial. Ellos estaban preparando y gracias a Dios también podíamos ver la mano de Dios, cómo Dios ayudaba, pero faltaban muchas cosas para hacer. Y llegando nosotros también caminamos juntos, ¿no?, preparando el evento. No es fácil, ¿no?, porque la iglesia de Sucre es muy pequeña y también los eventos eran en 5 lugares donde se tenía que hacer el campamento de inglés, también la conferencia, también la noche cultural, y también seminario bíblico y varias áreas que tenía que hacer. Entonces, pero Dios nos daba su gracia. Al principio, siempre entre los ministros, cada uno tiene su idea, ¿no? Dice que Dios eligió a lo necio, a lo vil, a lo que no sirve, ¿no?, de este mundo. Y dice que a un necio, aunque usted lo meta en un mortero, lo golpee, ¿cambia o no cambia? Por eso yo no lo puedo cambiar a ustedes, ¿no? Dice que al necio no se puede cambiar. Por eso Dios me eligió a mí también necio, ¿no? No, imposible. Quería coordinar de repente con algún ministro y terco, te voy a matar, no tiene solución. Entonces me daba rabia, ¿no? Y también creo que yo al estar con ellos tenían ese pensamiento. Pero realmente algo nos movía, nos unía, ¿no? ¿Qué era? La palabra, ¿cierto? Yo creo que entre ustedes también, no importa si son diáconos, hermanos, evangelistas, tiene su carácter, ¿verdad? Pero la iglesia, la palabra nos dirige así. Y así fue que tuvimos un evento demasiado maravilloso. Parecía un campamento mundial, de verdad, como de repente hasta se podía disfrutar más y ver cómo Dios nos ayudaba. Sucre es una ciudad muy hermosa, ¿no? Tiene muchas casas coloniales que de repente uno no ve en ningún lugar, ¿no? Porque antes vivían reyes, ahí era un lugar bien delicado, bien bonito, y aún preservan, ¿no?, todo lo que es la estructura, bien hermoso se ve. Entonces Dios nos permitió estar ahí y esta vez también yo siempre he sido terco. Me recuerdo un día, pastor me dice, yo iba a comprar un carro justamente cuando el pastor iba a llegar. Y a mí me gustaba una Mitsubishi Sport, me gustaba porque quería tenerla. Valía $12,000. No era nueva, estaba en segunda mano. Pero yo dije, yo la voy a comprar. Pero luego me dice el pastor, no la compre está una señora del hotel quería vender barato un auto. Y no lo compré, no, yo quiero el centro de mi corazón. Sí, pastor, está bien. Pero finalmente la compré, esa movilidad que yo quería. Y estaba tan emocionado que ese día fuimos con algunos hermanos a visitar algunos lugares, a comer algunas comidas. Y sobre todo que ni mi esposa sabía de que compré esa movilidad. Ay, no quería recordar eso, pero no sé por qué estoy diciendo. Cada vez que recuerdo eso, a mi esposa la vivo un poco más, ¿no? Y nunca se olvida de eso. Entonces, ya me metí en problemas. Entonces, y luego al otro día choqué ese auto. Y ni siquiera mi esposa sabía de eso. Y eso me trajo gran sufrimiento, el no poder escuchar la guía de la iglesia.
Luego, cuando estaba el pastor Paz, llegó el pastor Osopar, yo paraba en el micro ahí colgado, pues no tenía, estaba confundido todo. Más cuando mi esposa se enteró de eso, había problema. Entonces, estaba de verdad bien quebrantado. Lloraba a veces, ¿por qué soy tan tonto? Pero ya eso era tarde. Esta vez también nosotros preparamos, como no éramos muchas personas, todo el día sacamos 300 sillas acá, otras 300 en el comedor, pusieron la tarima, el grupo de la alcaldía, nosotros levantamos un muro y fue harto el trabajo, ¿no? De quedamos agotados. Pero antes el pastor había dicho, por favor, ustedes prueben el sonido. Pero tienen que probar el sonido, dijo el pastor. Porque yo ya muchísimas veces yo ya pasé por eso. Sí, pastor, sí, pastor. Y el encargado, decía el encargado de staff, dijo, sí, todo bien. Y el Señor dice, no se preocupen, nosotros lo vamos a hacer todo perfecto. Ustedes armen su silla, armen todo lo que ustedes quieran, nosotros lo vamos a hacer. ¿Y qué creen ustedes? Que cuando todo está armado, todo está bien, hay que probar el sonido, y el hombre saca sus cosas y empieza a preparar, no suena. ¿Y sabe qué dice el tipo? No hay problema, váyanse al otro salón. Así. Y el encargado dice, sí, creo que está bien. Entonces yo dije, no sé, vamos a ver qué dice el pastor. Cuando el pastor se enteró, estaba un poco, ¿cómo va a ser pastor? ¿Sí o no? Porque él quiere evitarnos ese problema o no. Si nosotros escuchamos la voz de la iglesia, la voz del siervo, va a ser diferente. Entonces en ese momento hablamos con el pastor dijo, ya, cámbiense al otro lugar. O sea, yo creo que el pastor dijo, ¿por qué? Ustedes no piensan, van a trabajar como burros, ¿sí o no? Váyanse al otro lado. Y el otro lado dice el Señor, yo no puedo ir a probar el sonido, pero lo puedo hacer mañana porque es feriado y vamos a no sé qué cosa. ¿Y sabe qué otra cosa? Nosotros ya le estábamos creyendo a esa voz angelical de ese hombre. Y dijo al pastor, ¿cómo van a hacer caso? Usted sabe que hasta entre hermanos se pelean por plata, ¿no? ¿Cómo ellos nos van a estafar otra vez? Y después nos llama el Señor, ya no vengan ustedes a probar sonido. ¿Saben ustedes que ya yo probé el sonido? Está perfecto. ¿Quién lo escuchó? La cocinera lo escuchó. Y el guardia también lo escuchó. Pregúntenle a él que lo escuchó. Y sabe que nosotros le estábamos creyendo y dice un ministro, está bien, si eso es así, de repente nosotros le vamos a decir que si nos falta, le vamos a hacer un memorándum, dice. Y somos tan imbéciles que estábamos pensando en eso. Y el pastor dijo, no, ahora tiene que preparar, ir. Y finalmente, ¿ustedes creen que lo había probado el sonido? No. Entonces el pastor dijo, tiene que venir ese señor donde esté. Y finalmente vino. Le preguntamos a la cocinera, no, yo no sabía que sonó nada. Al portero, no lo probó. Y cuando realmente fue, no funcionaba ese equipo. Entonces el pastor también quería hacerlo revivir a ese señor. Empezó a darle a mi compañero duro. Yo decía, dele, para que aprendan, ¿sí o no? Entonces, y finalmente el señor de arriba ya se empezó a mover. Aquí hay guerra, Dios, ¿no? Entonces no nos quería hacer que ni toquemos los equipos ni nada. Finalmente todo se cambió. No era necesario, no nos cambiamos finalmente al otro lado con todo ese armazón. Finalmente él permitió que los técnicos, los hermanos, hicieran, ¿no? Y finalmente pasó. Entonces yo me podía pensar, yo de repente tanto tiempo estoy en la iglesia y soy tan terco, ¿por qué no escucho al pastor? Yo tanto sufro, muchas veces uno sufre, ¿verdad? Es fácil hacer caso en ese momento, pero ¿se olvida uno o no se olvida? Por eso ustedes sufren, ¿verdad? Ustedes también, si nosotros recibimos la guía de la iglesia, la guía del siervo de Dios, ¿van a disfrutar o no? Van a disfrutar muy bien, ¿verdad, hermano? Nosotros vamos a tener muchísimos eventos. Ahora, el próximo mes viene otro pastor de Corea. ¿Para qué? Para darnos la palabra, la bendición. El pastor nos compartía, disculpe un poquito más. Entonces, el pastor nos compartía de que
¿Salomón debería ser rey? No, porque él es un hijo. ¿Quién es su mamá? Una mujer que es una adúltera, ¿verdad? También Salomón, ¿qué hizo David? Mató a su marido. Entonces esa familia, además no es primogénito él, o es primogénito, pero él puede recibir la bendición. Es una familia maldita, ¿verdad? Porque es asesina, adúltera, no debería estar. Por eso Dios nos dice a nosotros, a mí, a los adultos, los fornicarios, todo, no deben heredar el reino de los cielos, ¿sí o no? Porque es una porquería, es una desgracia, ¿sí o no? Si ustedes ven su vida, ¿ustedes son así o no son así? Somos así, y de verdad, ni siquiera podemos heredar el reino de Dios, pero a veces nosotros venimos con mucho ego a la iglesia, no podemos recibir la bendición, no podemos recibir la gracia de la iglesia, la bendición. Y de verdad yo escuchando esta vez la palabra del pastor, estaba muy agradecido. También estaba en el área de cocina, también en limpieza, en el baño, y yo estaba feliz, que aunque me ponga el baño estaba feliz. Solamente quería escuchar un momento del pastor Terry, era muy, muy lindo, muy hermoso. Ustedes vieron en YouTube, ¿no? En Facebook. Así sigan, no tienen que ir solamente en YouTube, en Facebook, tienen que ir a trabajar, ¿sí o no, hermano? Tienen que predicar, había muchas cosas para hacer allá. Ahora viene el pastor, ya no solamente vamos a mirar en YouTube, también hay que cargar la pala, ¿sí o no? ¿O no? Hay que llevar, hay que avanzar. Nosotros los bolivianos tenemos que predicar a nuestra gente, ¿así es, hermano? Tenemos que predicar, hay muchos rincones, lugares que la gente necesita. Nosotros tenemos la verdad, comemos bien, tenemos todas las cosas. Yo recuerdo cuando nosotros vinimos a la iglesia, mi familia no tenía nada. Hoy mi hermano, un joven, aprendió la fe de la iglesia, él Dios le ha bendecido grandemente. Aún es joven, él ganó más de $300,000 aprendiendo por la iglesia de ventas de terrenos, así. Aún es joven, ¿no? Pero Dios le ha dado sabiduría. Mi mamá no tenía nada de casa, salvaje. Viniendo nosotros sin formación ni nada, pero la iglesia, ¿qué es lo que quiere? Bendecirnos a nosotros. ¿Me entiende, hermano? Al tal más desgraciado, que no tenía nada, entre los hermanos, pastor dijo un día, todos van a tener su casa, van a tener auto, van a ser bendecidos. No le voy a decir el nombre, sí, pero él tiene su casa, ¿me entienden? Hermano, nosotros somos hijos de Dios, solamente que muchas veces nos enfocamos y no queremos recibir la guía de la iglesia. Amén, eso quería compartir, hermano. Sí, gracias. Voy a invitar al diácono Jorge Parrado, nos va a compartir un poco su testimonio y después vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, de tiempo estoy subiendo a dar testimonio cómo Dios trabaja en mi vida, ¿no? En la de mi familia. Voy a leer un versículo, puedan escuchar, ¿sí? Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Este versículo me compartió un hermano a través del WhatsApp, porque el tiempo que no vine a la iglesia, estuve contagiado con COVID, ¿sí? Entonces, yo tengo enfermedad de base, pero recibo mucha misericordia de Dios a través de recibir siempre la guía del siervo, ¿sí? A través de que el siervo, Dios me ha permitido ser tesorero de la iglesia, entonces el siervo me llama, ¿no? Y aprovecho también ese tiempo para poder pedirle también la guía, ¿no? Pese que de mi corazón muchas veces sale siempre justicia, ¿no? Ando juzgando, ando haciendo prevalecer todavía la vida militar, ser duro, ¿no? Decir así de frente, sin ser hipócrita, ¿no? Esa parte me ayuda bastante, porque las cosas que están dentro de mi corazón salen, ¿no? Y a través de eso el siervo trabaja. Hoy también en la mañana, yo hace rato me acerqué, le pedí ayuda, ¿sí? Porque en mi corazón ha recibido bastante pensamiento, y ese pensamiento no es bueno, ¿sí? Pese que yo a través de eso recibo la ayuda, ¿no?
tiempo que Dios nos ha permitido estar en Estados Unidos en fin de año, donde también hemos paseado muchas ciudades allá, pero también el frío, ¿no? El frío nos ha dado duro porque no podíamos salir a pasear mucho, ¿no? Entonces, pero sí, por la guía también pidiendo siempre al siervo si podíamos hacer ese viaje, nos ha autorizado, hemos viajado, no hemos viajado así nomás por nosotros, ¿no? Entonces siempre uno para la compra, para hacer cualquier cosa, pueden pedir siempre la guía al siervo. Si el siervo dice no, es no. Y si dice sí, bueno, hay que avanzar, ¿no? Porque Dios está revelando al siervo. Entonces hemos viajado y antes de viajar mi esposa, que estaba trabajando en la Cancillería, se ha retirado, ¿no? Ella ha estado 2 años y un poquito más, entonces ha pedido, ha presentado su renuncia irrevocable por ciertos motivos también, ¿no? Porque ella estaba trabajando muy duro, ya estaba también un poco abandonando la vida de creencia. Entonces una vez que ha hecho eso mi esposa, le aceptaron la renuncia. Entonces nos fuimos ya seguros, ¿no? Hemos viajado, hemos disfrutado. Entonces ya habíamos hecho planes, ¿no? Con mi esposa de que ya ella, como ya está jubilada, ya no va a trabajar. Entonces, no, ya no voy a trabajar, sí, ya bien. Entonces, volviendo de allá empezamos a hacer policía en la casa, ¿no? A recoger, porque ustedes saben, como bolivianos que somos bien cachivacheros, ¿no? Todo guardamos. Cajoncitos, cartoncitos, esto me va a servir, esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a depurar todo eso, ¿no? Y hay muchas cosas que no nos servían, ¿no? Hemos sacado a botar. Estábamos bien unos 4 días, ¿no? Perfecto, ahí todo, ya uniendo el corazón, teniendo la comunión también con ella. Entonces estábamos agradecidos a Dios por tanta bendición, ¿no? Pero ¿qué pasó? Un momento del almuerzo, mi esposa me muestra el celular y me dice, mira, me está llamando Jaime Durán de la gestora, es amigo también de la casa y le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿no? He visto que estabas de viaje y ahora que estás aquí, entonces, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, mi esposa le dice, no, yo ya estoy aquí en la casa haciendo muchas cosas, entonces, y le dice, bueno, quiero invitarte que seas parte de mi equipo para que vengas aquí a la gestora a trabajar conmigo. Necesito que alguien sea dura también y necesito que alguien ordene las cosas también aquí. Entonces yo he visto en ti tantos años que nos conocemos. Entonces nosotros lo primero que hemos hecho es escribirle al pastor, ¿sí? Le hemos escrito al pastor, el pastor estaba en Lima y luego al día siguiente el pastor nos llamó. Entonces me dice a mí, me pregunta del trabajo, yo le digo, yo no sé muy bien, pero su esposa está ahí, le paso, ¿no? Entonces nos habla a los dos y empezó, el pastor recibió primeramente el trabajo que se va a hacer, ¿no? Entonces ya Dios una vez más nos ha ayudado, ¿sí? Una vez más el pensamiento de nosotros es diferente, ¿sí? Los planes, vamos a hacer así, vamos a seguir viajando, vamos a apoyar en muchas cosas, pero Dios quiere que ella siga trabajando, ¿no? Entonces le dijo, pastor, acepte, le dijo. Entonces aceptó y ahora ya está trabajando, pero también Dios hizo algo muy precioso, ¿no? Ustedes saben que yo vivo del monumento Buch media cuadra bajando, entonces del teleférico. Ahora la oficina de mi esposo es del teleférico ahícito, ¿no? Entonces sube a pie, en 10 minutos, en 5 minutos viene a almorzar, ¿no? Por eso yo este tiempo quería agradecer también a Dios y agradecerle también, hermanos, por las oraciones, ¿sí? 9 días que hemos estado aislados a través del COVID, que nos ha dado duro, ¿no? Nos ha dado duro, sí, no ha sido algo así como una gripe pasajera, pero no hemos recibido fuerte los dos, y esto seguramente ha venido de que alguien nos ha contagiado, ¿no? Nosotros no es nada, pero ya estábamos mal, acudiendo siempre al médico, y ahí nos dijo que éramos positivos, ¿no? Por eso esta mañana, hermanos, yo leí este versículo que dice, ¿no? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, dice, ¿no? Entonces ya el Señor
el Señor con la obra de su Hijo ya quitó todo, ¿no? Entonces, si yo vengo aquí a la iglesia, debo creer eso, ¿sí? Entonces, si vengo a la iglesia, escucho la palabra y luego pongo mi situación delante del Señor o pongo mi situación antes del Señor, entonces, ¿qué estoy haciendo? No creo en la palabra, ¿sí? Por eso yo sé que muchos hermanos me escriben, me llaman y con algunos también comparto el Evangelio y muchos tienen situación, ¿no? Este tiempo también, a través de mi hija, su cuñado también está pasando ya otra vuelta el momento que hace unos 6, 5 meses han pasado, ¿no? Entonces yo les pido oración, ¿sí? Por la familia de mi hija, por mi corazón, o el corazón de mi esposa, y también en mis oraciones siempre están todos ustedes, ¿sí? Porque sabemos que necesitamos siempre la fuerza y fortaleza y su misericordia de Dios. Pero no se olviden algo muy importante: el creer la palabra es realmente algo muy precioso para cada uno de nosotros, y más que todo recibir la guía de la iglesia, recibir la guía del pastor, ¿sí? Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias a los testimonios que hemos escuchado en esta mañana. Y como escuchando podemos pensar y meditar en nuestros corazones, hermanos, sí, orar por la iglesia y por las actividades que se nos vienen, las visitas de los pastores que van a llegar, y podemos escuchar juntos la palabra, como decía, ¿no? También trabajar juntos por el Evangelio. Amén, hermanos. Y esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a cantar 2 alabanzas: Tu decisión y Te amo. Entonces, para esto también, ¿no? Juntos, hermanos, voy a pedir, aquí hay algunos espacios disponibles, por favor, los hermanos que están en la parte de atrás, si pueden pasar. Y también los hermanos pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Si es que tuvieran alguna dificultad o tal vez no saben cómo poner, entonces alrededor están los hermanos de recepción quienes les van a apoyar. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. Sí. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor.
muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Hermano afligido estás sin Cristo, vuelve tu mirada a Dios, no tardes más. Este mundo nada ofrece, ya lo ves, mas en Cristo encontrarás amor y paz. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá.
Sí, muchas gracias. Vamos a también invitar al coro Nueva Alegría en esta mañana. Ellos van a cantar 2 alabanzas, No hay un amigo como Cristo, que es el himno número 114, y el himno número 91, Es todo para mí. ¿Sí? Te voy a pedir a todos los hermanos que están presentes poder cantar juntos. ¿Sí, hermanos? Preparar nuestro corazón para escuchar la palabra. Si en caso no trajeron su himnario, ahí en la pantalla va a salir toda la letra, así juntamente con el coro podemos glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Amén. Esta mañana también, hermanos, voy a pedir a los hermanos, por favor, una vez más, si pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. ¿Sí? Esto es muy importante, especialmente para el tiempo de la prédica, ¿no? Porque Dios a través de su siervo va a hablar, ¿sí? Va a dar esperanza a nuestro corazón, hermanos. Por eso es muy importante esta parte y espero que todos los hermanos puedan considerar, ¿sí? También voy a pedir a los hermanos, sí, aquí aún hay algunos espacios disponibles, hermanos que están en la parte de atrás, por favor, si pueden ir pasando y llenando esos lugares vacíos, ¿no? Esto para iniciar de manera ordenada, todos juntos, con un solo corazón. También durante la prédica, hermanos, por favor, tratar de evitar de movernos, ¿sí? Si desean ir al baño o a algún otro lugar, por favor, ahora pueden aprovechar, porque justo cuando hay la prédica, ¿no? Muchas veces acostumbramos a movernos, entonces eso interrumpe también para otros hermanos que están atentamente escuchando la palabra. Así, hermanos, entonces en esta mañana voy a invitar al coro Nueva Alegría. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi
felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Voy a invitar una última presentación, por favor. Recientemente nos ha visitado el pastor Terry, ¿no? Y todo el equipo de inglés. Vamos a ver este video resumen del campamento de inglés. Adelante, por favor. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. Bienvenidos a la Academia de Cocina. As I told you to the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. When you feel miles away, miles away, miles away.
But we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel? Miles away, miles away, can you feel? Well, I'm just a boy with a broken toy, all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around, and you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say Geronimo, 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 sounds alright, sounds alright, sounds alright, say Geronimo, Sí, muchas gracias. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, esta semana pasaron bien. ¿Cómo pasaron bien? ¿Que todos participaron en campamento de inglés? Entonces, ¿cómo pasaron bien? Con mucha lluvia aquí pasó bien. Estrés, muchas preocupaciones de deuda, trabajo, negocio, parece. Nosotros olvidamos otra preocupación, ¿no? Allá, ¿no? Con los jóvenes que participaron en campamento de inglés. ¿Cómo va a escuchar bien la palabra, no? Sí, ¿cómo va a escuchar el evangelio? ¿Cómo va a recibir la salvación? Esa preocupación, ¿no? Luchamos. Y en el principio, terminando campamento de Perú, ¿no? Sabíamos, ¿no? No hay tiempo para preparar el campamento de inglés. Entonces, preguntando Evangelista Rodrigo de Sucre, esta etapa es inscripciones en la universidad. Colegio también inscripciones, no van a participar estudiantes. Entonces, ¿cómo va a hacer ese campamento de inglés? Luego todo ofrendamos para campamento de Perú, entrada, pasaje, hasta ofrenda. Entonces, ¿de dónde va a conseguir ese dinero? ¿No? Por el dinero necesita, ¿no? Preparar el campamento de inglés. Empezamos con esa situación. Pero cuando empezó, todas las materiales aquí, ¿no? Comida, materiales, y todos recibimos auspicio, donaciones. También algunos hermanos ofrendaron, polera vio, ¿no? Sí, casi 300 poleras también, y auspicio de los hermanos, materiales, comida, todos ya. Universidad de San Javier de Chuquisaca, ¿no? 5 buses, y gobernación de Chuquisaca, 2 buses. Y los lugares también, ¿no? Es el lugar donde está, ¿no? Un día alquilar, ¿no? Alquiler, $7,000 un día. Pero eso también recibimos auspicio, toda parte por auspicio, apoyo, ¿no? Dios abrió en gran manera, se así realizado. Mirando ese video, ¿cómo estaban? Alguien está llorando, ¿no? Arrepintiéndose. Porque yo tanto aquí sufrí en La Paz con la lluvia, luego con muchas cosas, ¿no? Allá nosotros olvidamos. Por ese evento todo olvidando,
bailamos, escuchamos la palabra, aprendimos inglés, aunque no aprendí muy bien inglés, solo es thank you. Eso. El grupo de Pastor Terry son 4. Entre ellos solo habla inglés. Yo atendiendo, comiendo, conversando, no entiendo nada, no podía entender. Ellos se ríen, yo también sí. Está bien. Ellos algo hacen, entonces, aunque poco difícil, pero una cosa aprendí. Aprender inglés, sí o sí aprender. Entonces, los jóvenes también ha pasado muy bien esta vez. Y alrededor de 200 personas, ¿no? Se inscribieron, participamos juntos. Sí, ahí, ¿no? Poco te expliqué, ¿no? Campamento de inglés. Olvidé también, hubo reunión con el gobernador de Chuquisaca. Entonces, estamos preparando convenio para, quiere apoyar el campamento mundial en Sucre, ¿no? 2025. Le gustó mucho sobre educación de la mentalidad. Pastor Terry explicó muy bien. Luego una diputada, y mirando Facebook, nuestra propaganda de campamento, ahí se enteró. Entonces yo no sabía eso, en mi ciudad eso, realizando evento grande, bonito. Ahí vino. Ella es legislativa, ¿no? Diputada en departamento de Chuquisaca. Habló bonito. Entonces, próximo año campamento mundial en Sucre, todos apoyaremos. Hablaré presidente, hablaré todo diputado nacional. Habló bonito. No sé, ¿no? Pero si ahí no tiene corazón abiertos, podemos ver, ¿no? Dios esta vez abrió en gran manera en Sucre. Esta mañana, sí, vamos a ver, ¿no? Primero vamos a buscar el libro de Romanos 5, capítulo 5, desde el versículo 12 hasta 21 voy a leer. Libro de Romanos, capítulo 5, desde el versículo 12 voy a leer hasta 21. ¿Todos ya encontraron? Voy a leer. Ya por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia
reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Señor y nuestro, hasta el versículo 21 hemos leído. Estando en la iglesia muchas veces escuchamos, ¿no? Una palabra, ¿no? Negarse de sí mismo. ¿Escucharon? Negarse, luego despojarse. Aunque palabra muy sencillo, pero muy difícil, cuesta demasiado negar, luego despojar de mí mismo. Eso demasiado cuesta. Más que $1.000.000 ganar. Más difícil parece esto. Muy difícil. Negar y despojar. Muy fuerte, ¿no? Agarrar. Y para mí. Pues en la iglesia muchas veces el pastor decía, tú vive para ti mismo es maldición. Entonces escuchando, viviendo para mí, ¿por qué eso maldiciones? Todo el mundo así vive para mí, para mi casa, para mi futuro, para mis hijos, para mi familia. Ya viviendo para mí, ¿por qué eso maldición? Dice, no podemos entender. Por eso necesita, hermanos. Esta mañana tal vez usted también planea para mí, mi futuro. Los estudiantes para mí estudia. Los casados también para mí necesito comprar casa, ¿sí? Construcciones, mi futuro, todos para mí. ¿Por qué esto maldiciones? No podemos entender. Entonces ya no tengo que vivir sin casa, sin ganar nada, así ya tiene que vivir. O sea, tal vez puede pensar. Y varias veces pastor habló. No vive para ti mismo. Eso es maldición. Leyendo en la Biblia, antes de entrar a Romanos, primero voy a leer el libro de Reyes, capítulo 3, voy a leer poco rápido, el versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Aquí está 2 rameras, 2 mujeres rameras, y presentaron ante el rey Salomón. Entonces el rey, escuchando 2 mujeres, ¿por qué ya llegaron ante el rey Salomón? Escuchando, explicaba, no somos rameras, en una casa vivíamos, pero dio a luz, primeramente una ramera dio a luz. Después del tercer día, otra ramera también dio a luz. Entonces en una casa 2 bebés, ¿verdad? No nacieron. Pero una ramera una noche durmiendo se acostó sobre su bebé. ¿Qué pasó? Y murió él. Entonces, ¿cómo imagínese una mujer, la mamá, la madre, después de dar a luz, cómo puede acostar encima de su bebé? ¿Puede ser? ¿Ustedes han escuchado alguna noticia en la televisión? ¿Escucharon? Se acostó y murió. Se ahorcó y murió. Que se ahogó. No ahorcó, perdón, es peligroso. Se ahogó, ¿sí? Se aplastó, ¿no? Se acostó. Entonces, no mucho, ¿no? Rara vez. Teniendo su bebé, un bebé, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿cómo puede acostar? No va a suceder, pero rara vez. Y se acostó esa mujer también, ahí murió su bebé. Entonces, esa mujer mirando su bebé murió, mirando otro al lado, tiene otro bebé, ¿no? De otra mujer. Ahí robó. Luego puso al lado de ella, luego su bebé muerto, puso otra mujer, al lado de otra mujer. Entonces, en la mañana levantándose en la madrugada, otra mujer levantándose en la madrugada para dar su pecho, mirando muertos. Luego, en la madrugada no se ve bien, en la mañana fijándose bien, no es de su bebé, ¿verdad? ¿No? Se nota, ¿no? La madre sabe muy bien. Entonces ahí habló, ya mujer, ese bebé que está vivo es mío. Ese bebé muerto es tuyo, porque cambió. Yo no cambié. Ese bebé vivo es mi bebé, ¿no? Ese bebé muerto, tu bebé estaba peleando. Por eso llegó ¿ante quién llegó? Ante Salomón. Salomón escuchando, muy sencillo eso, ¿sí? Ya, en caso de usted, ¿qué haría?
Así dos rameras mujeres peleando y mi bebé vivo, ese bebé muerto y tuyo peleando, ¿usted cómo juzgaría? Es difícil, pero aprendimos, ¿no? A través de Salomón, la sabiduría de Salomón, muy sabio. Al escuchar, ay, muy sencillo. Luego trae una espada. Luego, ¿qué hizo? Partir al bebé vivo, ¿verdad? ¿No? Partiendo el bebé ya vivo, ¿qué pasaría? Muere. Entonces el rey mandó ese orden, trae una espada, luego ya medio de ese bebé vivo, ya partirlo. Entonces ahí llegaron sus siervos con espada, luego punto de ya partir, de repente, ¿sí? La madre verdadera, de repente no podía aguantar, ¿verdad? ¿No? Llegó ese dolor, ¿no? Cuando si corta muere, no muere el bebé, muere. Entonces la madre verdadera, ay, sufría mucho, ¿cómo va a morir mi bebé? Entonces habló, levantó la mano, rey Salomón, soy madre falsa, ¿verdad? ¿No? Esa ramera, esa mujer, madre verdadera, no partirlo, ¿sí? Ese bebé entrega a esa mujer, ¿verdad? ¿No? Esa mujer entrega, yo soy madre falsa, no me entrega. Así luego y habló, declaró, ¿verdad? ¿No? Entonces al escuchar, el rey Salomón, muy raro era, porque esa mujer verdadera dice, ¿verdad? ¿No? Entonces tiene que entregar a esa mujer verdadera. Pero el rey Salomón entregó, ¿a quién entregó ese bebé vivo? La madre falsa entregó, muy raro, ¿verdad? ¿No? Sí, esa madre verdadera dice, pero el rey también, tal vez Salomón sordo, no escuchó muy bien, sordo. ¿Cómo entrega la madre falsa entrega? Es el rey y sabios. Y muchas veces nosotros no entendemos sabiduría de Dios. Son los que reciben el corazón de Dios, muy diferente, su vida muy diferente, no es igual que nosotros. Según nuestra sabiduría no podemos entender. Entonces toda la persona escuchando ese rey Salomón, ¿cómo no? Entrega a esa mujer falsa. Todo el mundo dice, ¿por qué entrega a esa mujer falsa? Esa mujer verdadera, dice, no podía entender, pero explica, ¿cómo explica? La madre verdadera, como ese bebé vivo, ¿verdad? ¿No? Como fuera su cuerpo, ¿verdad? ¿No? Como en mi cuerpo está partiendo por espada, llega ese dolor, porque uno era uno, ¿verdad? ¿No? Unos. Entonces, ya partiendo ese bebé muerto por una espada, va a morir, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces llegaba esa muerte. La madre verdadera no podía dejar, por eso levantó la mano. Luego, el rey Salomón, soy la madre falsa, mejor era, yo voy a morir, ¿sí? Porque antes el rey mintiendo, ¿qué castigo llega? Muere, ante el rey, ¿cómo puede mentir? Burla, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede burlar? ¿Escucha bien? Aquí inalámbrico me puede dar. 하나, 둘, 셋. Inalámbrico me puede dar. ¿Tiene? 하나, 둘, 셋. Una, dos, tres, escucha bien atrás, está bien, ¿no? Porque ese lugar muy... Entonces, como cuando el rey Salomón habló por una espada, quería matar ese bebé. Pero el rey Salomón no quería matar, solo quería ver, ¿no? Quería ver entre dos mujeres quién es la madre verdadera. La madre verdadera tiene amor, ¿verdad? ¿No? Tiene amor. ¿Cómo puede ver su bebé
está cortando por una espada, ya no puede ver. Entonces la madre verdadera sí o sí va a renunciar. Yo no soy madre verdadera. Cuando mientras agarra a la madre verdadera, su bebé va a morir. Entonces el rey Salomón, muy sabio, ¿verdad? ¿No? Puede leer el corazón de hombre, de la persona, el rey de verdadero, ¿no? Sabios. Hermano, igual, si esa la madre verdadera ama. ¿A quién ama? Su bebé ama, ¿sí? La vida. Si hubiera amado, más ama a mi persona, ¿sí? Ella no va a responder de esa manera, ¿sí? Porque yo amo a mí más que mi bebé, ¿sí? Yo amo, yo voy a vivir. Mi hijo muere, ya no hay problema, aunque me duele poco, pero ya mejor morir, yo viviré. Tal vez con ese corazón, ¿verdad? ¿No? Si no levanta la mano luego y no habla en esa manera, su bebé va a morir. Luego, todo va a sufrir, ¿verdad? ¿No? Pero en ese caso es dos mujeres, una mujer, ¿sí? Hasta último momento hablando. ¿Qué está hablando? Aquí vamos a ver. Ya, 26. Ya, Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 26 voy a hablar. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ya, otra mujer que dijo, ni a mí, ni a ti, y partirlo. Imagínese otra mujer que dice hasta último momento, ni a mí, ni a ti, y partirlo era, partir, ¿sí? Porque ella quiere, ¿verdad? No, para mí era. Si no puede, no entrega a mí, mejor era partir, no sea para ella, para mí, ¿verdad? ¿No puede entender esa parte? Y muchas veces también, nosotros también, tal vez igual que esa mujer, viviendo para mí mismo. Eso es muy peligroso, hermanos, demasiado peligroso, pero no puede entender. Viviendo para mí, ¿por qué peligroso era? Ella es, cuando despojando, mejor ante el rey, voy a ser una mujer burladora, voy a ser una pecadora. Como ante el rey burla, miente, el rey me va a matar, pero mejor que viva mi bebé, mejor mi vida, ¿sí? Ese hijo que viva ante todas las personas. Cuando despojando de mí, ¿verdad? ¿No? Igual que esa mujer. Ya esa mujer cuando ya habló, soy madre falsa, soy pecadora, ¿no? Estoy burlando al rey. Cuando despojando de ella, ¿murió o no murió? Si ha sido burladora, pecadora, no diferente. Todo el mundo escuchando, ella verdadera. Ya ella cómo ama a su bebé. Luego otra mujer que habló, no ni a mí, ni a ti, mátalo, ¿sí? Que no sea mío, no sea tuyo tampoco, ¿sí? Y aparte, aunque ella, ¿sí? Agarra para mí, ¿verdad? No para mí. Aparentemente eso es bueno para mí vivir, pero como el resultado, ¿qué es, hermanos? Destruye todo, era a mí, a otro, todo sufre. Suncha, ¿sí? Pic. Pues en la iglesia, hermanos, vivir era vivir. ¿Para quién va a vivir? Tiene que vivir para otros, pero para el Señor, para el Evangelio, para el Señor vive. ¿Por qué debe vivir para el Señor? Vive para otro también bueno, pero ya para el Señor vivir para el Evangelio. Ya vamos a ver Romanos capítulo 8. ¿Por qué debe vivir para el Señor, hermanos? Romanos capítulo 8. Sí, 8:32. Ya, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? La Biblia, ¿qué dice, hermanos? Escuchando. El que no escatimó ni a su propio hijo era, y tampoco cuidó, ¿verdad? ¿No? Tampoco ya amó, claro, amó, pero no escatimó a su propio hijo. Hablando aquí, su propio hijo es Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Por nuestros pecados y clavó a la cruz. Dios, amando a nosotros, clavó hasta su propio hijo. Así, crucificando, luego nos dio esta salvación tan grande. ¿Sí? Ahí nosotros recibimos la salvación. Entonces, ¿qué es más importante? Que no solamente dio la salvación, ¿sí? Por nuestros pecados, hasta su propio hijo crucificó, clavó a la cruz. Entonces, ¿por qué no nos dará? ¿Qué nos dará? Todas las cosas nos dará, dice. Entonces, vivir para el Señor, para este Señor, viviendo, mucho mejor era, peor. Vivir era vivir no para mí, para el Señor viviendo. Porque todas las cosas va a dar. Problema es que vive para mí. Por eso tenemos límite. Igual que esa mujer, una ramera, vive para sí mismo, ¿verdad? No, vive dentro de un límite. ¿Qué límite? No puede superar. Pero uno que vive para el Señor, ¿verdad? No, para su bebé, supera todos los límites. Hasta mi vida despoja era. Muere, mata a mi Señor. Ese bebé no es mi hijo era. Puede mentir para la vida. Puede tener mucha valentía para la vida. Pero una persona que vive para mí se limita dentro de mi límite. No se puede. Difícil era. Finalmente eso trae un resultado. ¿Qué resultado? Es un chamía, sufre demasiado. Entonces ese ante rey Salomón declaró, ¿cómo declaró? Entre dos rameras. Esa ramera, si falsa, ¿verdad? No, mintió, declaró. Una ramera mintió ante el rey Salomón, ¿qué pasaría? Ella burlador, pecadora, y tiene que matar, era. ¿Cómo ante el rey puede mentir, burlar era, y mata era? Sufre. Resultado que vive para mí mismo, hermanos. Eso, demasiado peligroso. No puede entender, muchas personas, suncha a mí, sufre demasiado, llega un castigo fuerte, pero sigue viviendo para mí. Muchas personas, es miserable, más miserable que todos, porque sufre. Si quiere realizar, quiere hacer para mí, si cuando no ve resultado, suncha a mí, ¿por qué yo vivo? ¿Por qué yo hace así? Sufre. Igual que esa ramera. Pero otra ramera despojó. ¿Qué despojó? De sí mismo despojó. No soy la madre verdadera, soy la madre falsa. Despojó. Tal vez yo puedo morir. Luego va a ser burladora ante el rey. Me va a llegar, ¿sí?, la muerte o castigos. Pero si puede vivir mi bebé, es suficiente, es mejor. Igual, hermanos, dentro de la iglesia también muchos hermanos llevan sus propias vidas y muchos quieren vivir bien, cómodamente. Si aquí pastor un día habló sobre un oso. Yo también estando en el seminario escuché varias veces ese cuentos. Parece chistoso. Si usted también han escuchado, creo, sobre un oso grande. Un hombre tiene su mascota, el oso grande. Entonces, donde el Señor vaya, oso acompaña, porque su mascota es. ¿Usted también tiene esa mascota? Tal vez tiene perro grande, tal vez. Creo que no tiene oso, ¿no? Ese Señor tiene mascota. Caminando, él se cansó. Quería descansar debajo de un árbol, en la sombra. Descansando, mosca venía, molestaba bastante. Dormía aquí, se caía mosca, ¡pah!, golpeando y se voló. Otro lado, otra vez, se molestó bastante ese señor. Sí, luego habló, mascota, ven, oso. ¿Sí? Ay, no deja dormir ese mosca. ¿Sí? Tú mientras yo durmiendo, tú ya es hecha mosca. Sí, señor, se entendió ese oso.
El Señor estaba durmiendo, pero mosca venía. Entonces ese oso vio, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Oh, tiene que echar, ¿verdad? ¿No? Para que duerman sus dueños. Se cayó, luego ese oso vio, luego ¡puf! Echó, ¿verdad? ¿No? Echó. Oso grande, mosca chiquitita. ¡Uf! Su mano se así, voló, ¿no? Ese escapó de mosca. Poco después esa mosca otra vez viene, molesta al dueño. Entonces ese oso otra vez quería agarrar, ¿cierto? ¿Puede agarrar? Muy lento ese oso. Mosca más rápido. Otra vez escapó. Otra vino. Otra quería agarrar, agarrando, ¿agarró? No agarró. Otra vez escapó. Pero viene otra vez. Se molestó bastante ese oso. Ese oso se enojó en gran manera. Soy grande, pero chiquitito, tanto molesta. Se enojó en gran manera. Luego otra vez mosca se cayó. ¿En dónde se cayó? ¡Piu, piu! Ahí se pegó. Dueño, rostro, su rostro. Entonces el oso se enojó en gran manera buscando al lado. Una roca grande encontró. Luego ya agarró una roca. Luego quería matar a ese mosca, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está haciendo? Ese roca alzó. Luego para ese mosca quería a punto de ya pegar. Dueño su ojo abrió. Cuando el dueño abrió su ojo, ¿qué está haciendo? Ese maldito, el maldito. Oso maldito, hasta una roca quiere quebrar su cabeza ahora, se está entendiendo. El dueño se enojó. Oso, ¿qué está haciendo? ¿Quiere matarme? Entonces, no quería matar al dueño. ¿A quién quería matar? A mosca, mosca. Sí, dueño se enojó. Varias veces yo escuché. Pero dentro de la iglesia, dentro de la vida de creencia, muchas veces, como yo el que oso era, yo intenté hacer bien. ¿Por qué quiere hacer bien? ¿Para agradar a quién? ¿Para el Señor o para mí? Yo muchas veces intenté hacer bien en la iglesia, ¿sí? Sin comer, sin dormir, echar el corazón, hacer bien. ¿Por qué quiere hacer bien en la iglesia? Hablamos para el Señor, para el Evangelio. Pero dentro de mi corazón, ¿por qué tanto esfuerzo para hacer bien? Dentro de mi corazón ahí, para mí, hacer para mí, ante los hermanos, ante personas, quiere mostrar, hacer bien ese corazón. Pero Satanás engaña, ¿sí? Satanás engaña aparentemente. Sí, Dios pastor, quiero ofrendar. ¿Para qué quiere ofrendar? Yo quiero servir el Evangelio. ¿Para qué? Aquí en la mañana también hay grupo de canto de esperanza. Grupo de, también, coro, ¿no? Ahí era. Entonces algunos también cantando, alabando. ¿Para qué alaba? ¿Para qué? Y presenta. Tenemos grupo de danza también. Nosotros muchas veces hablamos. ¿Por qué bailan, ¿sí? En la iglesia? ¿Por qué presentan tantos esforzando? ¿Para qué? Para la gente dando aplausos. La gente quiere sacar fotos, reconocidos, exaltados. ¿Y por qué quiere hacer bien? ¿Por qué quiere hacer? ¿Usted también desea hacer bien? ¿Y por qué quiere hacer bien entonces? Sí, aquí el Señor murió por nosotros, ¿verdad? ¿No? Aquí como el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios amó a nosotros. Ese amor de Dios, ¿cómo mostró ante nosotros? Aún su propio Hijo, Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Guiando, llevando ante la cruz. En la cruz crucificó, clavó. Ahí hizo morir, derramando todas las sangres. A través de la muerte de su Hijo Jesucristo, perdonó nuestros todos pecados. Ahí limpio nos dio la justicia de Dios hacia nosotros.
Tal vez alguno no entiendes. Señor, usted ya no tiene pecado. Señor, usted es justo, no puede entender. Porque yo no hice nada, solo cometí errores, cometí pecados. Pero ¿por qué soy justo? Sigue pensando malas cosas. No puede entender. Pero aquí según la Biblia que dice, Dios amó. ¿A quién amó? ¿Dios amó a quién? ¿A ustedes? ¿Cómo puede saber? Ya Dios amó a ustedes, ¿verdad? ¿O no amó? Por eso está tantas situaciones tal vez. Dios amó. Por eso esto está hablando, mostrando, Dios amó a nosotros. El versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermanos? Por eso la Biblia dice, ¿no? Dios amó a nosotros, ¿verdad? ¿No? Amó. Por eso no escatimó hasta su propio Hijo Jesús y clavó en la cruz. Por ese amor nosotros recibimos la salvación. No solamente dio esta salvación también, no nos dará también con Él todas las cosas, hermanos. Entonces con el Señor, ¿sí? Amando al Señor, viviendo para el Señor, ¿por qué no nos dará todas las necesidades? Pero lamentablemente Satanás engaña. ¿Cómo engaña? Aún Jesús murió por nosotros, ¿verdad? ¿No? Nosotros recibimos la salvación. Después de ahora vive. ¿Cómo vive? Satanás no engaña. Desde ahora vive para ti mismo. Para ti mismo vive. Ya recibimos la salvación. Tranquilo, ahora podemos entrar al reino de los cielos. Ya desde ahora vívelo para ti mismo. Para ti mismo. Satanás engaña. Vive lejos del Señor. Aún el Señor nos ama. Todas las cosas quieren dar. Nos puede dar todas las cosas. Pero ¿cómo vive? Para mí, lejos del Señor. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vestirme? ¿Mi futuro cómo será? Luego nada que ver del Señor. Desde ahí, después de recibir la salvación, muchos hermanos ahí dedica toda la vida. Y para mí. El Señor muy lejos. Aún el Señor todo ha preparado. Pero nada puede trabar en mi vida. Porque todos, para mí, planea, para mí vive. Entonces el Señor, ¿cómo va a trabar en sus vidas? Es difícil esa manera. Esa mañana conociendo el amor del Señor. Luego, todo lo que ha preparado para nosotros, eso conociendo, nosotros también podemos vivir para el Señor. Vivir para el Señor, esa vida súper mejor era. Una vida más felices, pero todos al revés tal vez vive para sí mismos. Por eso no puede ver todo lo que ha preparado el Señor en nuestras vidas. Y esa mañana hemos leído, ¿no? Romanos capítulo 5, ¿no? Esa mañana nosotros hemos leído Romanos capítulo 5, el versículo 12, vamos a ver. Ya, Romanos capítulo 5, el versículo 12. ¿Ya encontraron todos, hermanos? Ya, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según la Biblia nos explica, ¿no? Por un hombre entró ese pecado al mundo, también a nosotros, en el corazón de nosotros. Por ese pecado la muerte llegó. Así la muerte pasó a todos hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, hermanos. Según la Biblia aquí explica, hermano, esta mañana tal vez ese tema será poco duro, pero pueden escuchar. ¿Sí?
por un hombre entró ese pecado. Ese un hombre nosotros sabemos, conocemos quién es. Adán. ¿Adán qué hizo? ¿Qué cometió, hermanos? Aún Dios amó, formó al hombre, ¿no? Adán y Eva, a nosotros. Luego Dios toda la necesidad ha dado a Adán, a nosotros. Pero Adán desobedeció, ¿verdad? ¿No? Menospreciando a Dios, menospreciando, pisoteando la palabra de Dios. Él más le gustó, ¿sí? Deseo de Satanás, deseo de la carne, ¿verdad? ¿No? Quería ser como Dios. Eso aceptó. Entonces el pecado de un hombre, Adán, ¿qué es? Menosprecio era la palabra de Dios. Luego recibió ese deseo que le gusta a Satanás, recibió. Ahí entró ese pecado, no solamente Adán, sino también en todo el mundo, en nosotros, eso entró. Por eso ahora, después de recibir ese deseo de Satanás, Adán, como Adán, nosotros también tenemos mucho deseo de hacer. ¿Qué deseo tenemos? Igual era igual que Adán, ¿sí, verdad? ¿No? ¿Qué deseo de Adán recibió? Satanás recibió. Quería ser como Dios era. Él quería, sí, dirigir. Él quería ser, ¿verdad? ¿No? Su vida quería dirigir. Igual nosotros también. Desea igual era, ¿sí? Si le gusta, para mí, desea tantos hacer, solucionar, nosotros también. A través de un hombre, Adán, entró este pecado del mundo, ¿verdad? ¿No? Sí, así pasó la muerte. Entra el pecado y pasa, llega la muerte, dolor y sufrimiento, hermanos. Así está escrito, ¿no? Ya versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado era. La ley sobre la ley está explicando, ¿no? La ley, ¿cuándo recibió la ley? En el monte Sinai, cuando Moisés subió, ahí recibió Moisés, ¿verdad? ¿No? Recibió la ley. Esta la ley de Dios recibió, ¿cuándo? Antes de llegar Jesucristo, 1491 años aproximadamente. En ese tiempo recibió Moisés. Sí, ese tiempo. Entonces, antes de recibir la ley, ¿había pecado o no había pecado? Eso está preguntando. ¿O puede entender? Ya, la ley no. Si los mandamientos, ¿cuándo recibió? Dijo en el monte Sinai, a través de Moisés recibió. Eso ya conoce, ¿verdad? ¿No? Aproximadamente 1491 años dice, ¿no? Sí, los estudiantes investigando antes de venir Jesús. 1400, aproximadamente 1500 años atrás, ahí recibió en el monte Sinai. Pero antes de recibir la ley, ¿había pecado o no había pecado? 13 así explica. Ya pues antes de la ley, si aquí está escrito, ¿verdad? ¿No? Antes de recibir la ley de Dios, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Había pecado también, dice. Pero no hay. ¿A través de qué cosa puede culpar, verdad? ¿No? Tú eres pecador. ¿Sí? No había ley, pero había pecado, dice. El versículo 14. No obstante reinó la muerte de este Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir era. Entonces, antes de recibir la ley también, según la Biblia, ya había pecados. Pero no hay ley para inculpar, ¿verdad? No, tú eres pecador, tú cometiste ese ley, ¿sí? Pero aquí dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir era. Entonces, está hablando, ¿no? Igual que Adán, ¿quién? Jesucristo va a venir, ¿sí? Jesucristo. Figura de Adán es Jesucristo, está hablando, ¿verdad? ¿No? Igual que Adán, por un hombre cometió pecado, luego entró ese pecado y pasó la muerte. Igual misma manera, ¿no? A través de, ya pronto va a venir, ¿quién va a venir? Jesucristo va a venir,
Luego a través de uno solo, también va a dar la justicia, ¿verdad? ¿No? Va a dar la gracia. Ya versículo ya 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque sí, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre es Cristo. Versículo 17. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificaciones. Ya versículo 15 y 16 se explica tal vez poco difícil de entender, pero abajo eso más se explica fácilmente, ¿no? Versículo 17. Ya pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. El versículo 19, ¿no? Sí, a través del versículo 19 poco más fácil era, ¿sí? Lo que está explicando, ¿no? Desde el versículo 15, 16, 17, 18, ¿no? El versículo 19, tal vez ese versículo puede explicar más fácil, ¿no? Ya todos los hermanos podemos leer junto el versículo 19. ¿Encontraron todos? Ya 1, 2 y 3. Aquí dice por un hombre, se explica, ¿verdad? ¿No? Sí, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Como el versículo 2 se explica por un hombre Adán. Adán sí cometió pecado, ¿sí? Pisoteando la palabra de Dios, aceptó ese deseo de Satanás, corazón de Satanás, luego ya cometió pecado. Por eso un hombre entró ese pecado, todas las personas, llegó la muertes. Luego toda la persona también por el pecado sufre, arrastrando, ¿verdad? ¿No? Por ese deseo de pecados, mintiendo, robando, luego sufre todos. Y tampoco podemos pensar, solamente ahí estaba viviendo. Pero según la Biblia, versículo 19, dijo, así también, ¿verdad? ¿No? Así también por la obediencia de uno, los muchos también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, de misma manera, por uno que va a venir más adelante, por su obediencia, todas las personas serán, ¿qué serán? Justos. En la Biblia vamos a escuchar muy bien. Aquí está incluido que nuestro esfuerzo o nuestras maneras o nuestra sabiduría está incluido. Nada que ver. Depende de dos personas. Por un hombre, Adán, hemos sido pecadores. Porque ese pecado entró por él, ¿verdad? ¿No? Y no podía vencer ese deseo de pecados. Arrastraba, cometer pecados, robar, mentir, sufrir. Pero después otra parte leyendo, igual manera, por un hombre que viene más adelante, todas las personas serán justos, limpios. Nada que ver. De nuestra fuerza, de nada que ver. Leyendo la Biblia, ¿sí? ¿Es correcto, hermanos? Pero muchas personas piensan ser justos, ser limpios, ¿sí? Entrar al reino de los cielos, depende de quién. Depende de, yo pienso, yo ofrendo bien, yo vivo fielmente, yo hago bien, yo no insulto a otra persona, yo no peleo con otra persona, yo hago bien, ¿sí? Humildemente, una persona buena, así demuestra. Entonces Dios me va a
bendecir, así piensa la mayoría, ¿verdad? ¿No? O en la iglesia también, yo hago bien, comportamiento muy excelente, entonces Dios me va a bendecir. En esa manera muchos piensan, pero leyendo la Biblia muy diferente, hermanos. Depende de quién. Depende de uno. Ustedes pueden ser pecadores, luego también va a ser justo. Entonces, pastor, nada que ver, yo hago bien, no hago bien, soy tontos o sabios, tampoco eso no afecta, ¿verdad? ¿No? ¿Ya puede entender todo, hermanos? ¿Entiende bien esa parte? Pero ¿por qué tantas personas se esfuerzan tantos? Yo tengo que hacer bien, tengo que hacer esto, ¿verdad? ¿No? Que tanto esfuerza, que muy diferente la Biblia, ¿no? La palabra de Dios muy diferente. Por un hombre se llama Jesús, por un hombre Jesús, ¿sí? Él obedece bien a Dios, todos nosotros serán justos. Depende de esto, puede ser justo o pecadores, dice la Biblia. Por eso una vez más vamos a leer 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Que depende de ese uno, hermanos. Depende de ese uno, nosotros podemos ser pecadores. Ya hemos sido pecadores por Adán, ¿verdad? ¿No? Adán cometió pecados. ¿Sí? Pisoteando la palabra de Dios, aceptó, ¿verdad? ¿No? Ese corazón de Satanás. Desde ahí, este pecado, siendo rey en nuestra vida, arrastraba a cometer, sufrir en nuestras vidas. Creo que esa parte todo ya puede entender, ¿verdad? ¿No? Porque esa vida estamos viviendo nosotros, ¿sí? Arrastrados por nuestro deseo de la carne. Aunque no queremos cometer pecado, pero arrastra. Luego ese pecado lleva, luego comete sufrimientos. Somos dignos de recibir maldición. Pero aquí, leyendo la Biblia, tenemos esperanza. ¿Qué esperanza? Uno viene, él hace, ¿qué hace? Obedece. Obedeciendo a Dios. Por uno, todos nosotros serán justos, dice. Entonces Dios, ¿sí? A través de ese uno, Jesucristo se llama Jesucristo, ¿qué desea hacer? ¿Qué desea hacer? Ya vamos a ver, ¿sí? Esta mañana, ¿sí? No sé, usted va a entender bien, no va a entender bien, ¿sí? Ya, Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 55, voy a pasar. Isaías 53, el versículo. Isaías capítulo 53, desde el versículo 3 voy a leer. Sí, entonces a través de Adán, Dios, ¿no? Dios a través de Adán quería mostrar su amor. Luego toda la necesidad Dios quería dar, a través de Adán, eso quería mostrar. Pero lamentablemente Adán, y menospreciando a Dios, pisoteando la palabra de Dios, él aceptó, ¿verdad? ¿No? Ese corazón de Satanás. Vivir era según ese deseo de pecados. Igual, misma manera, ¿sí? A través del Señor Jesucristo, ¿verdad? No, Dios planeó, ¿sí? En Jesucristo, ¿sí? Quiere salvar a nosotros a través del Señor Jesucristo. Según ese plan de Dios, Dios envió a su Hijo. Ya, Isaías capítulo 53, versículo, desde 4 voy a leer, desde 4. Ya, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí acerca de Jesucristo está explicando, ¿no, hermanos? Ya 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí el Biblia explica sobre él, ¿verdad? No, él es Jesucristo. Entonces, en vez de nosotros, él está recibiendo, ¿verdad? No, castigos. Entonces, él llevó nuestros todos dolores e enfermedad. Eso debería recibir nosotros, explica, ¿no? Ya el versículo 6. Ya el versículo 6. Todos juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mientras nosotros cometimos pecado lejos de Dios, una palabra descarriamos, ¿verdad? No tenía interés de ese plan, ese amor de Dios. Solo quería vivir llenando nuestro deseo de la carne. Descarriamos. Pero ya Dios, ¿qué hizo? ¿Qué plan tenía acerca de Señor Cristo? A través de Señor Cristo. Aquí versículo 6, ¿no? Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, ¿no? El pecado de todos y nosotros. Aún nosotros no teníamos interés. Sigue cometiendo pecados, viviendo según nuestro plan. Pero Dios amó a nosotros, ese amor de Dios para nosotros cargó nuestros todos pecados. ¿En quién? En Jesús. Luego llevando ante cruz y clavó y mató. Luego ahí ya perdonó, limpió todos nuestros pecados. Ese plan de Dios, ese amor de Dios, y muestra a través de la palabra de Dios. El libro de San Juan, tal vez usted tiene el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29. Ya 1:29 ya han leído. Perdón, han encontrado, ¿no? 1:29. Ya, todos hermanos pueden leer juntos. Ya 1, 2 y 3. El Juan Bautista cuando se bautizó, ahí Jesucristo recibió, ¿no?, el pecado del mundo. Al día siguiente habla, el libro de San Juan 1, capítulo 29, ¿ves? Que dice, cuando al día siguiente vio a Jesús, ¿Jesús quién era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era. Porque según el plan de Dios, porque nosotros no podíamos solucionar nuestros pecados. Por eso, ya cargando en Jesucristo. ¿De qué cargando? A Jesucristo nuestros todos pecados. Cargando en Jesucristo, luego llevó a la cruz, ¿verdad? ¿No? Luego ya una parte. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, el versículo 28. Desde 28 voy a leer el versículo 28. Ya después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hiposo, se la acercaron a la boca. Luego versículo 30, ya antes de morir Jesucristo, ¿no? Última palabra habla, ya todo junto podemos leer. Ya el versículo 30, ya 1, 2 y 3.
Ya antes de morir Jesucristo ya habló una palabra, ¿sí? Consumado es, era, que cumplió como Dios mandó a Jesús este mundo, ¿no? Según plan de Dios, Jesús vino. Luego Jesucristo recibiendo, obedeciendo la palabra de Dios, ya cumplió, obedeció. ¿Qué obedeció? Aquí versículo 30. ¿Qué obedeció? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz, ya limpió, ¿verdad? ¿No? Sí, perdonó nuestros todos pecados. Por eso versículo 30 habla, ¿sí, verdad? ¿No? Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya cumplí todas las palabras de Dios, ¿verdad? ¿No? Según plan de Dios, ¿sí? Según, ¿sí? Ese corazón de Dios, todo ya cumplió. Limpió todos nuestros pecados a través de la muerte del Señor Jesucristo. Ya hasta aquí todo ya puede entender, hermanos. Creo que varias veces han escuchado, ¿no? Creo que sigue, ¿no? Sí, repitiendo, escuchando. Creo que va a entender hasta aquí todos los hermanos. Y por si acaso, algunos no pueden entender todavía, ¿está ahí? No puede entender, aún es Cristo, ya consumado es, cumplió, limpió todos nuestros pecados. Pero sigue yo, tengo pecado en mi corazón. Todavía tal vez se queda pecado en sus corazones. ¿Está ahí, en ese lugar? ¿Que todos ya entendieron? Tal vez tiene vergüenza, ¿no? Que todos entendieron, yo nomás no entiendo. Tal vez no puede levantar. Pero no se preocupe, ¿sí? No va a criticar. Nadie. Cuando no entiende, ¿sí? Personalmente se acerque de acá, ¿sí? Los evangelistas, también los seminaristas, los diáconos, los obreros, acercándose, preguntando, luego, en corto tiempo escuchando la palabra de Dios, va a entender. Muy importante esa parte, hermanos. Sí, a través del Señor Jesucristo ahí, sí, cargando nuestros todos pecados, ya limpió, perdonó. Pero Jesucristo mismo también antes de morir, habló consumado, ese era, he cumplido toda la palabra de Dios, el plan de Dios cumplidos. El plan de Dios que es, Dios tanto amaba a nosotros. Pues a través de Adán quería mostrar su amor. Mira ustedes, después de crear los hombres, Dios todo da, toda la necesidad, no se preocupa. Solo usted me acompaña, confía en mí. Toda la necesidad Dios va a dar, solucionar. Quería mostrar eso a través de Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Él desobedeció, ¿no? Pisoteó la palabra de Dios. Luego más aceptó deseo de Satanás. Él quería vivir según deseo de las carnes. Ahí, sí, Satanás agarrando todos los hombres, llevaba, arrastraba a cometer pecado, sufría. Entonces Dios también mirando esa situación, sufría bastantes. Entonces Dios planeaba otros. ¿Qué planeaba? A través de Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Enviando este mundo. En Jesucristo va a cargar. ¿Qué va a cargar? Todos nuestros pecados. Luego cargando en Jesucristo, luego llevar a la cruz. Luego ahí crucifica, luego y muere a través de la muerte del Señor Jesucristo. Ahí perdona nuestros todos pecados. Limpia nuestros todos pecados. ¿Qué tipo de pecados limpia Dios? Todos. Aquí debe entender muy bien, ¿sí? Todos nuestros pecados, ¿verdad? ¿No? Aquí dice pasado, presente, hasta futuro. Algunos no entienden esa parte. ¿Cómo puede llevar hasta futuro nuestros pecados? Pero Dios puede hacer todas las cosas, ¿verdad? ¿No? Pues a través de la muerte del Señor Jesucristo llevó nuestros todos pecados para siempre. En la Biblia también varios lugares está escrito. Entonces ahí consumado es en esa palabra. Jesucristo ya cumplió o no cumplió. Ya cumplió todo será. Por eso Romanos, ya vamos a volver, Romanos capítulo 5, ¿no? Esta mañana hemos leído el versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19.
Ya voy a leer, ya aquí también está proyectando rápido, los hermanos no encontraron todavía, pueden ver adelante. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos injustos. Ya esa parte todos pueden entender, hermanos. Para ser pecados no necesita nuestras cosas, ¿no? Si yo hice maldad, yo hice estas cosas, mentimos, tampoco eso no afecta. Por un hombre Adán hemos sido pecadores, ¿no? Igual misma manera, por un hombre, quien es Cristo, hemos sido justos. Para ser salvos, para entrar al reino de los cielos, no incluye nada que ver con nosotros. Yo hago bien, no hago bien. Yo sirvo bien, no sirvo bien. Eso no incluye nada de nuestra salvación. Esta salvación, solamente ¿quién no me hace bien? Jesucristo no me hace bien, cumple bien. Automáticamente todos nosotros pueden ser. ¿Qué pueden ser? Justos, salvos. Esto está hablando. Entonces usted debe enfocar a cada uno de ustedes. ¿A quién debe enfocar bien? Jesucristo ya cumple bien o no cumple bien. Aunque yo no cumplo mandamientos, yo no hago bien, yo no hace bien. Pero usted ya debe enfocar ver a Jesucristo. Él verdaderamente cumple bien, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios. Él cumple bien 100%. Somos para ser justos, limpios, podemos entrar al reino de los cielos. Pero mucha gente se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque quiere meter mi fuerza, ¿sí? Mi obra quiere meter. Yo hago bien, Dios me va a bendecir. Así piensa, ¿verdad? No hago bien, Dios me va a castigar. Pero esta mañana, leyendo, escuchando la palabra, nada que ver. Nada de nosotros no incluye nuestra salvación. ¿Por qué no incluye? Cuando incluye, nunca puede lograr la salvación, ¿verdad? ¿No? Esa parte puede entender, hermanos, que nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios, tampoco podemos agradar a Dios. Por su única manera, Jesucristo, Él hace bien o no. Si Él cumple toda palabra de Dios cumple bien, nosotros también automáticamente va a ser justos, limpios. Eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Ya, una pregunta. Entonces esta mañana, ¿sí? Aún yo fallo mucho, muchos errores, me falta mucho, frágil, débil. Pero escuchando la palabra, Jesucristo, ¿cumplió o no cumplió la palabra de Dios, hermanos? ¿Ya obedeció o no obedeció? Obedeció. Perfectamente, ya limpió nuestros todos pecados. Está hablando. Amén, hermanos. Ya, Romanos capítulo 9, ¿sí? Vamos a ver. Romanos capítulo 9. Nueve, 10. Ya voy a leer Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro y padre. Y pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llamas. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A través de dos hijos de Isaac, se llama Jacob y Esaú. Dentro de su vientre, cuando estaba en su vientre, peleaba muchos. Se preocupaba Rebeca, su madre. Consultó a Jehová. Jehová, ¿qué está pasando dentro de mi vientre? Entonces Dios respondió, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿qué dijo? El mayor servirá al menor. Dios eligió. ¿A quién eligió? Al menor, el menor.
¿Por qué eligió el menor? Él es más guapo, él diezma bien, él ofrenda bien, él también más fieles, por eso. Según la Biblia que dice, versículo 11, ¿no? Ya, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces aquí no sabemos por qué ya Dios escogió el menor más guapo, hizo bien, o Esaú el mayor, él ofrendó bien, él sirvió bien. No depende de esto, que depende de Dios. Dios eligió la mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, amé, mas a Esaú aborreciera. Depende de, ya Dios explica, ¿no? El versículo ya 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Entonces Dios es injusto, hermanos, en ninguna manera. Ya 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordias. Entonces aquí habla, aunque nosotros corre, depende de esfuerzo, nosotros no. Entonces Dios va a bendecir a esta persona. No. Aunque echando más, Dios va a bendecir más. Sí. Echando más, Dios va a bendecir más. Sí. Poco raro, entonces todos van a quedarse flojos en la iglesia, entonces ni depende de yo, entonces no voy a venir a la iglesia ni ofrendar ni de eso. No está hablando de ese asunto, hermanos. Muchos consideran, ¿sí? Según mi condición. Ese fue engañado, Satanás, que sufre muchos. Aquí no depende de esto, depende de quién. Dios, hermano. Depende de Dios. ¿Qué debes saber? Dios, ¿qué quiere? Dios, ¿qué plan tiene hacia mí? Hacia mí, Dios, ¿qué plan tiene? Eso más importante está hablando. Dios decidió bendecir a ustedes. Dios bendició, sí, amar a ustedes. No importa, sea flojo, sea tonto, sea nada. Esta persona ser bendecido. Esto está hablando la Biblia. Amén, hermanos. Mucha gente no enfoca, era esto. Solo enfoca, voy a hacer bien, yo haré bien. Cuando falla, sufre. ¿Por qué no hago bien? Sufre. Que no tiene interés el plan de Dios. No tiene interés de la iglesia, del evangelio. Más enfoca. Mi persona, esa maldición trae maldición. Mucho dolor, sufrimiento. Hoy en día mucha gente leyendo la Biblia, todo el mundo enfoca. Voy a cumplir, hacer bien, voy a agradar a Dios, pero no depende de mí, hermanos. Haga bien, no haga bien. No es hablando. Pero cuando usted dice ahora, enfoca a mí, yo hago bien, yo echaré, yo haré. Esta persona llega, sufrimiento, maldiciones, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿qué más importante? ¿Qué más importante? El plan de Dios, ¿verdad? ¿No? El plan de Dios. El corazón de Dios. ¿Qué tiene corazón Dios hacia mí, verdad? ¿No? Hacia mí. Por eso ya diferente la Biblia está escrito. Mucha gente para recibir la salvación, para entrar al reino de los cielos, más se enfoca. Voy a cumplir mandamientos. Voy a hacer esto. Voy a agradar a Dios. Toda la persona que enfoca a sí mismo, todos van a recibir maldiciones. Pero enfoca para entrar al reino de los cielos. Dios, ¿qué ha preparado para mí? Eso debes saber. Dios preparó Jesucristo, aunque soy flojo, aunque soy frágil, soy débil, pero Dios me ama, por eso preparó Jesucristo. En Jesucristo cargó nuestros todos pecados, aunque yo no hago bien, pero Jesucristo hace perfectamente. Él obedeció, cumplió,
Él limpió nuestro pecado, todos pecados. Luego, eso creer, recibir. Amén, hermanos. Esta persona recibirá la bendición de Dios, también entrará al reino de los cielos. Amén, hermanos. Ya, último, ya, un versículo más, ¿sí? Ya, hermanos. Génesis, usted tiene Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27 sale Esaú y Jacob, ¿sí? Su padre Isaac bendijo a Jacob, ¿verdad? ¿No? Sí. Según la ley de Israel, primogénito, primer hijo recibirá la bendición de sus padres, ¿sí? Pero aquí su padre Isaac quería bendecir su hijo mayor, Esaú. Pero Génesis capítulo 27 explica quién recibió esta bendición. ¿Quién recibió? Ya eso todo ya sabe, hermanos. ¿Quién recibió la bendición de su padre? Jacob recibió, ¿sí? Eso explicando a nosotros, ¿verdad? ¿No? Ya Jacob recibió la bendición. ¿Qué tipo de bendición ha dado a Jacob? Versículo 29. Ya. Hay varias bendiciones, pero más principal es 29. El versículo 29 voy a leer. Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esa es principal la bendición para Jacob. Aquí leyendo, toda la bendición entregó a Jacob. ¿A quién entregó esta bendición? ¿A quién? Jacob. Pero el problema es Esaú. Esaú también quiere recibir. ¿Quiere recibir Esaú? Él también quiere recibir la bendición. Pero la bendición solo uno, hermano. No hay más. Entonces su hijo mayor Esaú, sí, llegando a la casa poco tarde y llorando, pide a su padre: bendíceme a mí también, igual que Jacob, ya pidiendo. Pero hay bendición, no hay más. No hay más, hermano. Ese es el problema. Y sigue llorando. Papá, ¿no me ama? Yo te ama, pero yo también a mí da bendición como Jacob. Pero padre, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿no? El versículo ya 37. Ya, ¿encontraron 37? Ya todos juntos vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Ya, amén, hermanos. Ya, solo una bendición ya ha dado. ¿A quién? A Esaú dio. Ya, Jacob dio. Pero Esaú sigue pidiendo. Yo también quiero comer bien. Yo también quiero vivir bien. Yo también quiero esa bendición. Dame a mí. Pero su padre, ¿cómo declaró? Capítulo 37. Yo he dado tu hermano Jacob. ¿Qué ha dado? Él es dueño de todo, dueño de todas las bendiciones. Y declaró. Él es dueño de todo. Esaú, tú humilla, luego se une con él, se une con él, obedece de él, y tú serás bendición de todos. Esaú. Pero Esaú, después de escuchar, ¿qué dijo? No, Señor, yo también necesito mis bendiciones. Yo quiero comer bien, yo quiero vivir bien, yo quiero hacer bien. Bendíceme. No, yo he dado a él. ¿Quién? Jacob. Con él se une, obedece de él, recibe su guía. Mientras tú se une, recibe guía de Jacob, tú serás benditos. Amén, hermanos. Ya versículo 41. ¿Encontraron, hermanos? Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición
con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es maldición, hermanos, que no quiere unirse. Es maldición, hermanos, ¿sí? No quiere obedecer que Dios se levantó en la iglesia, hermanos. Dios se levantó su iglesia, su siervo. Lamentablemente muchos quieren el evangelio, quieren la bendición, pero lamentablemente vive separadamente de la iglesia de siervos, dedica su vida, propia vida, quiere recibir su propia bendición. La mayoría es maldición, hermanos. Esaú recibió maldición en gran manera. Su vida es agresiva, demasiado, porque él decidió, no voy a unir con mi hermanito, voy a matar a él, luego voy a agarrar esta bendición. Él decidió, hermanos, después de recibir la salvación, muchos hermanos aquí en La Paz, serán 1000 hermanos, 1000 salvos, pero lamentablemente, después de recibir la mayoría, como camino de Esaú, no se une, no obedece, ¿sí?, a la iglesia, al siervo, porque tiene su manera. La mayoría decidieron ese camino. Esa mañana, hermanos, si ustedes recibieron la salvación, desea esta bendición de Dios, se une, ¿sí?, se une con el Señor, vivir para el Señor. Muchos fue engañados, Satanás metieron. Tú eres salvo, genial, no tiene pecado. Desde ahora, vívelo para tu carne, vívelo para tu propia vida. Hay mucho acelera para su propia vida, luego destruye toda la vida, sufre. Primeramente ese dolor llega, ¿a quién llega? A mí primero. Luego alrededor de usted todo llega, sufrimiento. Esa mañana claramente la Biblia habló. Dios amó, ¿verdad? ¿No? Jacob amó. Dios ya decidió salvarnos antes de nacer nosotros. A través del Señor Cristo ya planeó. Luego en Él cargó todas nuestras maldades, pecados. Luego en la cruz limpió nuestros todos pecados. Así mostrando su amor. Así mostrando su amor, su corazón. Porque no se une con el Señor, viviendo toda la vida para el Señor, echando, viviendo. ¿Por qué no nos dará todas las cosas? ¿Por qué alejando de Dios? Luego dedicará para mi deseo, para mí mismo. Así quiere vivir, mostrando claramente en la Biblia, hermanos. Amén. Esta mañana todos los hermanos arrepentidos. Señor murió por mí. Señor cargó todo de mí. Desde ahora yo viviré para el Señor. Uniré, ya no viviré más para mí. Esas maldiciones. Todos los hermanos esta mañana, sí, arrepentimos. Luego volviendo a Dios, al Señor, vivir para el Señor. Entonces Dios va a bendecir, ¿no?, toda parte de hermanos. Hasta aquí esta mañana terminamos. Anuncios, hermanos. Ya anuncio, disculpe, ¿no? Primero voy a orar, ¿no? Voy a orar luego, después de orar anuncio, sí, daremos. Dios Padre, esta mañana escuchamos que muchas personas depende de nosotros, pensamos, yo cumpliré mandamientos, yo haré bien, yo echaré mi corazón. Claro, eso no puede solucionar nuestros pecados. Dios sabía a nosotros, según nuestra fuerza no puede agradar a Dios. Solo se queda pecador, luego va a recibir maldición de Dios. Por eso Dios envió su Hijo es Cristo como representante de nosotros. En Él, cargando nuestros todos pecados, Él cumple bien y hace bien, beneficia a todo el mundo nosotros. Gracias a Dios esta mañana escuchando, es Cristo cargó nuestros pecados perfectamente. Después de cargar nuestros todos pecados, desde pasado, presente hasta futuro, luego Él en la cruz cumplió, murió perfectamente, perdonando, limpiando, pagando nuestros todos pecados. Luego al tercer día Él resucitó, venció esta
testificando. Somos justos, limpios, no por nuestra obra, por nuestra manera, por nuestra fuerza, nada que ver. Solamente la obra del Señor Cristo cumplió perfectamente. Luego nos dio esta salvación. Por eso esta mañana agradecemos. Gracias a Dios. Usted nos ama. Después de recibir la salvación también, Dios dio a nosotros, tu iglesia, tu siervo. En ese momento también, tu siervo de Dios, viajando todo el mundo, predicando el evangelio. Nosotros uniremos con tus siervos, obedeceremos a tu siervo, a su guía, con sus iglesias. Entonces, toda la bendición que Dios ha dado, también recibiremos la bendición de Dios. Esa mañana nosotros escuchamos muy bien, Dios Padre. También nosotros necesitamos Iglesia La Paz. Estamos comprando un nuevo lugar. Ese lugar ya no es suficiente. Sí, muy chiquititos. Tampoco pueden entrar los hermanos. Para realizar cualquier evento, de verdad es muy difícil, suprimos bastantes. Tenemos un lugar muy grande, amplio. Estamos tratando de contratar y comprar. Nos ayude Dios. Luego, próximo año, Campamento Mundial 2025 en Sucre. Muchas necesidades. Dios va a ayudar a bendecir. Gracias a Dios y oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Sí, anuncios, hermanos. Estamos comprando, ¿no?, un nuevo lugar, hermanos. Por eso todos los hermanos decidimos, ¿no?, ofrenda decidida. Todos los hermanos desean ofrendar. Por eso ofrenda, sí, y participando en esa gran obra del Evangelio, ¿no?, en la ciudad de La Paz, compra de inmuebles. En ese lugar nosotros queremos predicar, enseñar a nuestros hijos, nuestra familia, todas las personas, el Evangelio, que escuchen, reciban la salvación. Pues especialmente aquí a Foli color sobre el limón. En ese sobre el limón, sí, específicamente solamente para compra de inmueble de La Paz. Entonces los hermanos orando, todos pueden participar, ni uno, ¿sí?, escape, orando por la fe. Avanzamos, Dios va a dar. Luego también estamos convocando, ¿no?, décima novena convocatoria para los seminaristas. Entonces aquí en Bolivia necesitamos, ¿no?, sí, fundar iglesias, diferentes departamentos, todavía falta, ¿no? Por eso los pastores, evangelistas, seminaristas y ancianos, diáconos, obreros. Entonces los que tienen corazón de Dios, Dios va a enviar. Necesitamos, ¿no?, esa parte. Los hermanos pido oraciones. Luego también CLF, ¿no?, Congreso de Líderes Cristianos en Estados Unidos, en una ciudad se llama Houston. En Houston va a realizar 1 de abril hasta 8 de abril. Entonces deseamos, ¿no?, los hermanos, por la fe avanzamos. Sí. Esta mañana en la reunión de los diáconos obreros hablamos. Mirando la mayoría, sí, tiene edad, son diáconos obreros. Por eso mirando pensamos, sí, después de 5 años alguien no va a estar en esa reunión. Después de 10 años la mayoría no va a estar en ese lugar. Y 20 años más personas no va a estar en ese. 30 años la mayoría no va a estar. Sí. Dejando este mundo, sí, ¿cómo va a presentar ante Dios? Dios, yo eché mi negocio, toda mi vida, solo mi negocio, solo mi trabajo, comer, dormir, vivir. Así va a presentar, hablamos. Sí, hermanos diáconos, no sabemos cuándo va a dejar este mundo, ¿sí? Dejando este mundo ante Dios, yo solamente dediqué mi negocio, yo $1,000,000 yo guardé, banco Visa. ¿Está bien Dios? Eso va a hablar. Toda mi vida, 5 edificios construí en el mundo, Dios, eso va a hablar. ¿Qué va a hablar? Eso va a ser todo en vano. Mejor, hermanos, con la iglesia, con el siervo. Si es el evangelio sirviendo, como esta mañana escuchamos, Dios todo va a dar necesidades. Aquí, Congreso de Líderes Cristianos en Estados Unidos. Si esta vez, hermano, también decidimos por la fe, seguiré junto con la iglesia, con el siervo. En mi vida, ¿cuándo voy a conocer, sí, Estados Unidos? Claro, recibir visa, pasaje, cuesta. Pero Dios no sabe esto.
orando, ¿por qué no me va a dar? Intentaré. Y luego, avanzando, sí, alguien estará allá en CLF, alguien participará allá, ¿sí? ¿Cierto, hermanos? Sí, todos los hermanos, recibiendo corazón de Dios, de la iglesia. Si viajamos, ¿no? CLF Houston, 1 al 8 de abril. Luego otro anuncio, ¿no? 10 de la mañana los domingos, Escuela Bíblica Soñadores, en la sede de Pura Pura, cerca al puente Ferropení, aquí abajo, ¿no? Casa Junta Vecinal, ahí estamos realizando. Los padres pueden invitar, ¿no? Nuestros hijos. Luego el 20, ¿no? El 20 de marzo va a llegar el pastor Jong-un Choi, pastor Jong-un Choi, ¿no? O tal vez no conoce muy bien. Pastor Jong-un Choi es ayudante, pastor Kim Gi-song, ¿no? Y área del régimen penitenciario. Entonces, pastor Kim Gi-song llamó a pastor Andrés y coordina con pastor Jong-un Choi. Y tiene que realizar, ¿no? Educación dentro de la cárcel en Bolivia. O sea, así apoyando, ¿no? Para Bolivia, pastor va a venir el 20 de marzo hasta 23 de marzo. Entonces también pido, ¿no? Oraciones, los hermanos, para educación de la mentalidad en régimen penitenciario, y luego en la noche CLF y seminarios bíblicos. Y hoy también llegaron, o tal vez primera vez llegaron en nuestra iglesia, en nuestro culto, esta primera vez, o también invitados. Ahí está, primera vez. Ah, sí, gracias. ¿Se pueden levantar, no? Sí, de pie, ¿no? Pueden, sí. Ya. Que queremos conocer, ¿no? Ahí se van, muchos sin conocer. Pueden levantarse, ¿sí? Ya atrás también, que conozca, sí. Ya aplausos, ¿sí, hermano?